Buenos días. Hoy vamos a hablar de tres grandes imperios, el otomano, safaví y mogol, grandes tanto por la extensión que ocuparon como por el tiempo durante el cual existieron. Tres imperios musulmanes que quizás no hayan sido demasiado estudiados porque cada vez que vemos las grandes civilizaciones en bachillerato o donde sea, tenemos tendencias, solemos centrarnos en los periodos más brillantes, en los inicios muchas veces, y no vemos un poco sus desarrollos, apenas vemos su desarrollo posterior. En particular, en lo referente a la civilización islámica, este es un mapa que les resultará familiar a muchos de ustedes, la expansión del Islam desde Medina a la Meca, después de la peregrinación de Mahoma con los 4 primeros califas electivos, la formación del imperio de los omeyas, posteriormente el imperio abasí. En fin, recoge de alguna manera también el territorio que ocupó lo que ha venido a llamarse como el Islam clásico, el Islam quizás sobre el cual tenemos una opinión más brillante. No es este el periodo que a mí me interesa, no es el periodo sobre el que nos queremos centrar, sino este otro, los imperios islámicos que surgen, digamos, hacia finales en el siglo XVI, depende de cada periodo, y que en 1750 tienen esa extensión, una extensión mayor de la que ocupó el Islam clásico, el imperio de los omeyas, por ejemplo, aunque si bien hay algunos retrocesos, en particular en la península ibérica. No obstante, como ven, estos tres imperios ocupan una parte muy considerable del planeta. Bueno, el primero es el imperio otomano, es el que ocupa, digamos, gran parte del territorio del Islam clásico, incluidas las dos capitales imperiales, Damasco y Bagdad, así como las ciudades santas de la Meca y Medina. Es un imperio que tiene una evolución larguísima, desde el siglo XIII hasta el siglo XX, prácticamente hasta comienzos del siglo XX, una evolución expansiva y posterior y más adelante regresiva. Surge, aquí tenemos un mapa animado, procede de Wikipedia, en el cual vemos cómo se va extendiendo el imperio a lo largo de la Edad Media. En 1453 conquista Constantinopla, alcanza su máxima extensión más o menos ahora, en este momento, en 1683, antes de 1683, y posteriormente entra en un periodo recesivo. Todos estos mapas, debo decir que son un tanto inciertos, ¿no? Porque, bueno, la ocupación del desierto es, por supuesto, dudosa, y además, bueno, el que en un determinado momento Egipto deje de formar parte del imperio, o más bien vuelva a formar parte del imperio, como aparece aquí, es más bien dudoso. Pero bueno, en cualquier caso nos da una idea de cómo es un imperio que crece espectacularmente y posteriormente se convierte en el enfermo de Europa hasta finalmente reducirse prácticamente a la península de Anatolia y a menos. El final, como ustedes saben, del Imperio Otomano es la actual República Turca que aparece aquí recogida. Bueno, igual que este imperio, el segundo gran imperio que vamos a ver, mayor en cuanto al número de población que albergaba es el imperio mogol. Este es en sus inicios, vamos a decirlo así, con Babur y sobre todo con Akbar. La zona verde más o menos es la que ocupa el imperio cuando Akbar deja el poder hacia mediados del siglo XVII. Y la zona amarilla es la máxima expansión que alcanza este imperio ya a comienzos del siglo XVIII con Aurangzeb, un imperio de todos modos que sufre en esta época ya todos los males que llevarán a su rápida desaparición. Y es que mucho antes de que lleguen los ingleses, el imperio ha sido prácticamente destruido. Ven la zona donde se juntan las dos flechas, la flecha roja y la flecha verde. Bueno, concretamente se juntan en una localidad llamada Panipat. Tiene ahí lugar una famosa batalla. Bueno, la zona que rodea ese color naranja, donde se concentran las dos flechas, es el último resto del Imperio Mogol. La zona, hay una confederación maratha que en realidad es un conjunto de estados que tendrá la desagregación, y luego muchos más estados que también ocupan diversos territorios dentro de la India. La presencia británica en este momento todavía se circunscribe a Bengala.
Bueno, el tercer imperio es el imperio safabí. No me voy a entrar aquí sobre sus movimientos de fronteras. La verdad es que son mucho menores que los de los otros dos imperios, sencillamente porque bueno, se trata simplemente de movimientos fronterizos fundamentalmente. Además es un imperio que se encuentra encajonado dentro de los otros dos, así que sus posibilidades de expansión son muy limitadas. También es el imperio que tiene una menor duración, aunque en 1722 desaparece como consecuencia de una revuelta de tribus afganas. Y aunque posteriormente surgirán otros reinos, otros imperios que vendrán a suceder al imperio safabí, digamos que no tendrán la presencia o la historia que pudo haber tenido estos imperios. Bueno, en resumen se trata de tres grandes imperios en los cuales durante 2-3 siglos vive prácticamente el 80%, el 90% de todos los musulmanes. Es cierto que la religión islámica se extiende más allá de estos tres imperios, pero sobre todo hacia Indonesia y también en el norte de África. Pero estos tres imperios, como ya digo, albergan a la mayor parte de la población y sobre todo también albergan al territorio original del Islam clásico, incluida, por cierto, toda la población árabe. Son imperios, sin embargo, que desde la perspectiva no ya occidental, sino también de los propios habitantes actuales de esas repúblicas, dejan por lo menos un recuerdo mediocre, un recuerdo un tanto amargo, en cuanto que, insisto, esa historiografía, esa visión que quizás pueda ser un poco mítica, no son todo lo satisfactorios, no llevaron a cabo el proyecto islámico o el proyecto nacional de los pueblos que albergaban. Quizás la excepción sea precisamente el imperio safaví, debido a que, bueno, gracias a los safaví, Irán es hoy en día una nación chiita. Pero entre los propios árabes turcos la imagen que existe sobre el imperio otomano no es buena, y tampoco en la India existe una particular buena opinión sobre el imperio mogol. En cualquier caso, son imperios que apenas evolucionan desde un punto de vista económico, por lo menos evolucionan mucho menos de lo que fue la civilización occidental o incluso China, vamos a decirlo así. En ese sentido, hablamos para el mundo islámico no de una gran divergencia, sino de una larga divergencia, en el sentido de que empieza tarde, de que empieza pronto, de que la distancia entre los niveles de vida de Occidente o de China y el Islam se abre en un periodo anterior a otras civilizaciones. Bueno, ¿qué puede explicar esto? ¿Cuáles son los factores que podrían explicar esta larga divergencia, esta gran divergencia, como ustedes quieren decirlo? Vamos a analizar en esta clase solamente uno de ellos, los recursos naturales o la utilización de la agricultura. Bueno, cuando hablamos de los determinantes para el crecimiento económico debidos a los recursos naturales, siempre hablamos del carbón, por esto de que la revolución industrial surgió en Inglaterra, un país que tiene enormes recursos carboníferos. ¿Son reducidos los recursos carboníferos en estos tres imperios, en la zona que ocupan estos tres imperios? Bien, no son abundantes, pero quizás habría que señalar que tampoco son extraordinarios. Como ustedes pueden ver, en el mapa que ahí aparece recogido, son relativamente abundantes en Turquía, también en Irán, en Irán algo menos, Afganistán y la India, y hay una notable escasez dentro del norte de África. No obstante, tampoco vemos que esta región esté realmente ausente, en esta región haya una absoluta escasez de recursos carboníferos, y por otro lado, como ya he señalado en más de una ocasión, en los inicios de la revolución industrial tampoco se necesitan grandes cantidades de este tipo de recursos, grandes minas de carbón para sacar adelante una producción siderúrgica que hay que decir que en el Islam era realmente insignificante en comparación, por ejemplo, a China, que era un gran productor siderúrgico, y por supuesto a Inglaterra. Si analizamos la agricultura en general, claro, la primera pregunta que uno se hace con respecto a la agricultura es ¿dónde están las regiones más feraces de la Tierra? Bueno, en este mapa he representado en verde, digamos, el espacio del Islam o tradicionalmente del Islam, o dentro del se circunscribe, como ya he dicho antes, los tres grandes imperios, y las zonas que aparecen, en las que aparecen las primeras civilizaciones aluviales. Esos colores naranja hacen referencia pues, a Nilo, a Egipto, a Mesopotamia, al Valle del Indo, del Ganges, y también a las civilizaciones orientales, los valles del Yangtze, del Oango, el Perla, el Mekong. Bien, como ustedes pueden ver,
4 de los grandes valles aluviales del mundo se encuentran precisamente en la zona de estos 3 grandes imperios, e incluso algunos valles con una riqueza menos, que son cuya utilización es más complicada, como podría ser la Mudaria o el Níger, se encuentra también dentro de la zona verde. Hay otras civilizaciones que no se desarrollan alrededor de valles aluviales, por supuesto Europa, que bueno, no he señalado, he hecho referencia simplemente a la civilización griega, y Japón y las civilizaciones de América, por ejemplo. En definitiva, también en Java, por cierto, que es una zona de influencia islámica. En definitiva, no estamos hablando de una región en la cual no haya posibilidades agrícolas importantes. De hecho, son muy notables. Es la región en la cual surgen las primeras civilizaciones agrícolas. Y lo que quizás es más importante que esto, es un espacio en el cual es posible combinar no solamente la producción, la intensa producción agrícola de los grandes valles fluviales, sino también la producción ganadera de las estepas o la producción de tipo cerealícola, cerealista más común, digamos, de las llanuras normales o de valles que no son, digamos, grandes valles aluviales. Porque en este sentido quizás deberíamos, en fin, abandonar o dejar un poco al lado la imagen de los grandes ríos, ¿no? Esto es el Nilo, que por cierto tiene estrechas semejanzas con este otro valle. Esto no es el Nilo, esto es el río Indo. Efectivamente son grandes valles en los cuales se obtiene una elevada productividad en el trigo o en el cereal que se ha cultivado, encajonados entre zonas mucho más áridas, pero el Islam o el territorio del cual estamos hablando también es esto. Esto, aunque a ustedes no les sorprenda, es Siria, ¿no? Donde están ahora mismo en una guerra atroz, ¿no? Y la gente muchas veces vive en lugares como este. En fin, no hay que pensar que esto lo veremos también con respecto a China, ¿no? Pero quiero insistir un poco en la idea de que no tenemos por qué tener una visión excesivamente estática, una visión tópica de las civilizaciones. No todos son valles aluviales, no todos gente cultivando el trigo o el arroz en el valle del Nilo, vamos a decirlo así. Las civilizaciones de las que estamos hablando, de todos modos, los imperios de los que estamos hablando, no solamente son civilizaciones dedicadas al trigo, sino también especialmente al arroz. Y digo esto porque en realidad la mayor parte de la población que vivía en estos imperios, la mayor concentración humana se encontraba claramente en la India, y por cierto la mayor parte de ellos no eran musulmanes, sino que bueno, practicaban ese extraño conglomerado de creencias llamado hinduismo. Aquí aparece un mapa de la densidad de la población india en tiempos muy recientes, en 1961. Podemos observar que es muy distinto, ¿no? Como ven, la concentración, la mayor parte de la población, las zonas más densamente pobladas se encuentran en Bangladesh, en el actual Bangladesh, en el Valle de Ganges y también en la costa meridional de la India. Las zonas situadas al noroeste, Pakistán fundamentalmente, tiene una densidad de población muy inferior, como ven, 120 personas por milla cuadrada frente a más de 900 que se alcanzan en las zonas más pobladas. Este mapa no solamente reproduce la distribución de la población, en realidad reproduce también la distribución de la agricultura en la India, ¿no? Para simplificar, las zonas más densamente pobladas son zonas arroceras y las zonas menos densamente pobladas son zonas de agricultura cerealícola. En todo caso, la cuestión que nos interesa es cómo es la agricultura, cómo evoluciona, cómo progresa la agricultura durante estos 3 siglos. Bueno, para resumir, en el mundo otomano y también en el mundo safabí hay, digamos, experimentos, progresos, avances interesantes, pero que realmente muchas veces no llegan a ningún sitio. Quizás porque no tienen el apoyo estatal, o más bien porque el Estado dificulta el progreso de la agricultura en estos lugares. Estoy hablando no propiamente de una labor de construcciones hidráulicas, nada por el estilo, sino simplemente el fomento de las transacciones comerciales. Con todo, bueno, pues hay un modesto desarrollo, especialmente en Líbano o en las regiones europeas, por la introducción de nuevos cultivos, por el desarrollo de cultivos vinculados al comercio con Europa. La zona que claramente es más dinámica desde un punto de vista agrícola es precisamente esta, la India. Sobre todo,
sobre esto los testimonios son muy, las informaciones que tenemos son muy contundentes. La productividad es muy elevada, los agricultores indios demuestran una enorme capacidad de innovación, de introducción de todo tipo de tecnologías, incluso desde época muy temprana, y también y quizás esto sea lo más notable de todos, una enorme facilidad, una propensión a cambiar rápidamente unos cultivos u otros, atendiendo a las necesidades del mercado. Cultivos como la adormidera para la producción de opio y su venta en China, es un asunto muy conocido. O té, la gran producción de Ceilán y también de la India. O esta producción, no sé cómo denominarla, ¿no? Animal, aunque también es vegetal, puesto que los gusanos de seda que aparecen aquí se alimentan de moreras, de la hoja de las moreras. Son, en definitiva, una agricultura muy dinámica, una agricultura muy comercializada, que es capaz de cambiar rápidamente de una producción a otra y adaptarse a las necesidades del mercado. En fin, lo que trato de decir en resumidas cuentas es que no estamos hablando de un mundo que tenga particulares limitaciones. Podemos decir, si quieren, que bueno, quizás no tenían todo el carbón que hubiera sido deseable, pero que en cualquier caso tenían recursos carboníferos. Tienen un paisaje agrícola muy diverso, producciones agrícolas muy diversos y campesinos que son capaces de obtener los máximos rendimientos a esas tierras y de adaptarse rápidamente a esos cambios y las necesidades del mercado lo exigen. En definitiva, parece difícil explicar el atraso o el estancamiento económico del Islam, de estos tres imperios, exclusivamente a través de los recursos naturales o de una ausencia de recursos naturales que, en definitiva, no parece que fuera tan grave. Bueno, muchas gracias por su atención.